Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos por supuesto en esta Corte de Justicia Internacional que va a hablar en poco menos ya de media hora sobre el conflicto de Israel por las acusaciones de genocidio que están teniendo lugar en estos momentos. Pendientes de todo esto, de nuevas tensiones en Taiwán, también pendientes de Francia, donde los agricultores franceses están bloqueando la frontera con España, apuntan incluso a un viernes negro en el día de hoy, pendientes, por supuesto, un día más de las palabras por parte de la OTAN, Jens Stoltenberg hablando sobre la posible adhesión de Suecia a la OTAN y mirando, por supuesto, al conflicto en Ucrania. El Kremlin, Dmitry Peskov, está negando conversaciones de paz sobre Ucrania, desmiente las informaciones que aparecían ayer en Bloomberg. Empezamos mirando a Israel. Hoy se van a pronunciar los 17 jueces del Tribunal de La Haya sobre la acusación de Sudáfrica a Israel por genocidio. Pretoria entregó al tribunal el caso de 84 páginas que incluían evidencias del genocidio israelí en Gaza y además Israel aceptó comparecer en una decisión sin precedentes. La de hoy será una decisión preliminar de carácter urgente. La definitiva decisión sobre el fondo probablemente llevará varios años. De dar la razón a Sudáfrica, el tribunal ordenaría el cese al fuego inmediato por razones humanitarias. Hay reacciones por parte de la aerolínea israelí El Al. Ha comunicado este viernes que va a suspender su ruta a Johannesburgo a finales de marzo, alegando una fuerte caída de la demanda después de que Sudáfrica acusara a Israel de genocidio ante el Tribunal Mundial. La aerolínea de bandera de Israel vuela hasta 2 veces por semana sin escalas a Johannesburgo. Dice que los israelíes no quieren volar a Sudáfrica, es lo que ha declarado un portavoz de la. Dice además que están cancelando vuelos y que los aviones están bastante vacíos. Apunta a que el hecho de que los israelíes no quieran ir a Sudáfrica, pero sí a otros lugares, nos ayuda a decidir por qué ponemos en pausa esta ruta. Por su parte, el ejército de Israel realiza este viernes operaciones que describe como precisas en los principales hospitales de Khan Yunis, en la región más importante del sur de la Franja de Gaza y bastión del grupo de Hamas. Mientras esos centros médicos albergan miles de pacientes y desplazados. En un comunicado apuntan a que las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo operaciones precisas contra la organización de Hamas en Khan Yunis y que la inteligencia del ejército indica que Hamas está operando desde el interior y los alrededores del hospital Nasser y el hospital Al-Amal, es lo que indica el portavoz del ejército de Israel. Miramos a Estados Unidos también, que ha creado un canal con Israel para discutir las preocupaciones sobre los incidentes en Gaza en los que civiles han muerto o herido por el ejército israelí y las instalaciones civiles han sido atacadas. Es lo que apuntan a Reuters 2 funcionarios estadounidenses. El canal se creó después de una reunión a principios de este mes entre el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el gabinete de guerra de Israel, durante la cual Blinken expresó su preocupación por los informes constantes de ataques israelíes que afectaron sitios humanitarios o provocaron un gran número de civiles. El canal surge como respuesta a la creciente presión sobre la administración Biden por el elevado coste para los civiles palestinos de la campaña de Israel contra Hamas. Seguimos mirando a más noticias y hablamos ahora de Irak. Un avión no tripulado ha atacado este jueves el yacimiento de gas de Hormor en la región de Sulaymaniyah, en el norte de Irak, según han dicho Reuters 2 fuentes que añadieron que la explosión había causado daños de poco alcance, pero que nadie había resultado herido. Pale Petroleum, un consorcio de la empresa energética Dana Gas, con sede en Emiratos Árabes Unidos, y su filial Crescent Petroleum poseen los derechos de explotación de los yacimientos de Hormor y Chemchemal, 2 de los mayores campos de gas de Irak. Por el momento no ha sido posible contactar con ninguna de estas empresas. En otro incidente registrado el mismo día, un avión no tripulado cargado de explosivos que apuntaba a fuerzas estadounidenses en una base cercana al aeropuerto de Erbil, en la región de Kurdistán, fue derribado por las defensas aéreas, según informa el servicio antiterrorista de esta región. Nos fijamos también en China, que espera una situación externa más compleja y grave para el comercio este año. El ministro de Comercio de China advierte sobre el aumento del comercio, el proteccionismo, los conflictos geopolíticos y los riesgos de contagio. El ministro de Comercio de China informa de que la inversión directa no financiera en el exterior de China aumentará un 16,7% interanual en términos de yuanes para 2023. Además, por su parte, China parece ahora que sí que quiere mediar para rebajar tensiones en Oriente Medio, con un discurso que aboga por sus intereses comerciales. Funcionarios chinos han pedido a sus homólogos iraníes que ayuden a frenar los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes. Dice que si no se arriesgan a dañar las relaciones comerciales con Pekín. Las discusiones sobre los ataques y el comercio entre China e Irán tuvieron lugar en varias reuniones recientes en Beijing y Teherán, sin proporcionar detalles sobre cuándo tuvieron lugar o quienes asistieron. China advierte de que si sus intereses se ven perjudicados de alguna manera va a afectar a sus negocios con Teherán, una advertencia que acompañan
de un recado en el que dicen que los hutíes tienen que mostrar moderación. Es lo que informa Reuters en exclusiva. Dice que los ataques, que según los hutíes son en apoyo a los palestinos en Gaza, han elevado el coste del transporte marítimo y los seguros al interrumpir una ruta comercial clave entre Asia y Europa. Hablamos ahora de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taiwán acaba de anunciar que han detectado 23 aviones militares chinos cerca de Taiwán este viernes. Esto ocurre después de que la semana pasada China organizara las mayores maniobras militares cerca de Taiwán desde el 28 de diciembre, precisamente después de las elecciones en las que, como saben, salió vencedor el candidato anti-China. Hay movimientos y reacciones por parte de China, como decíamos, llevando a cabo las mayores maniobras militares cerca de Taiwán. Fue la primera medida importante, pero después de varios ataques, después de varias incursiones de aviones no tripulados en Taiwán, solían ser de 6-7 aviones, parece que la tensión va en aumento con 23 aviones militares chinos detectados este viernes en Taiwán. Fijamos también en Estados Unidos. Su presidente Joe Biden ha decidido este viernes detener temporalmente las aprobaciones pendientes de exportación de gas natural licuado, en una medida sin precedentes para abordar la crisis climática en el país y en el extranjero. La pausa excluye situaciones de emergencias de seguridad nacional inmediatas e imprevistas. Durante este periodo, dice, analizaremos detenidamente los impactos de las exportaciones de gas natural licuado en los costes de energía, la seguridad energética de Estados Unidos y nuestro medio ambiente. Esta pausa en las nuevas aprobaciones ve la crisis climática como lo que es, dice, la amenaza existencial de nuestro tiempo. Es lo que apunta un comunicado de la Casa Blanca. Además, en el mismo mensaje, Biden critica a los republicanos por negar la gravedad de la crisis climática, afirmando que su administración no cederá ante intereses especiales. En cambio, prometió centrarse en la creación de empleos, en energías limpias, mejorar la calidad de vida y construir un futuro esperanzador para la próxima generación. Miramos ahora a Francia, donde los agricultores franceses están en pie de guerra. Hoy amenazan con bloquear París y se espera un viernes negro, con la tensión y la crispación aumentando por momentos. El gobierno recomienda evitar viajar por las carreteras francesas si no es necesario. Las movilizaciones han ido adquiriendo cada vez más y más fuerza, con distintos sectores, como también el de los ganaderos, impulsando la lucha por mejorar la situación en el campo. De hecho, los sindicatos han hecho un llamamiento para que la protesta se sumen aún más efectivos, extendiendo el alcance de sus acciones, que están dispuestas a bloquearlo todo y alcanzar hasta 85 departamentos franceses. Miramos también a Hungría, y es que Estados Unidos está decepcionado por el hecho de que Hungría esté tardando tanto en ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN. Es lo que ha declarado el embajador de Washington, advirtiendo de que Budapest está realmente sola y que el gobierno húngaro persigue una fantasía exterior en lugar de una política exterior. Tras meses de atrasos, el Parlamento turco aprobó esta semana el ingreso de Suecia en la OTAN. De hecho, el presidente turco, Erdogan, lo firmó este jueves, dejando a Hungría como el único país de la alianza de 31 miembros que todavía no ha ratificado la candidatura sueca. Aunque el gobierno húngaro apoya formalmente la adhesión de Suecia, el Parlamento ha evitado votar sobre este asunto, alimentando la frustración entre los aliados de la OTAN y planteando preguntas sobre las motivaciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Como saben, un Orbán que critica habitualmente a sus aliados occidentales y que fomenta las relaciones con Moscú y con Pekín. Ha hablado sobre todo esto el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ha dicho este viernes que esperaba que el Parlamento de Hungría ratifique la adhesión de Suecia tan pronto como se reúna nuevamente a finales de febrero, superando así el último obstáculo para que la alianza nórdica se una a la alianza militar occidental. Hungría se convirtió en el último país de la OTAN que todavía falta por dar luz verde legal a la membresía de Suecia, después de que el Parlamento turco ratificara su solicitud el martes y que Erdogan, como les contábamos, aprobara la moción este mismo jueves. Ha hablado Stoltenberg, que dice que ya ha hablado con Orbán y que espera que el Parlamento húngaro ratifique la entrada de Suecia en febrero. Lo escuchamos. The message I have received from Budapest is that the Parliament will reconvene at the end of February, so we have to wait for that. But I'm absolutely confident, and I count on Hungary that the ratification of Sweden will be ratified as soon as the Parliament reconvenes at the end. Stoltenberg, que dice que Orbán le ha asegurado en una llamada telefónica esta semana que apoya la adhesión de Suecia. Pendientes de Suecia, pendientes de Hungría y también pendientes de más palabras de Jens Stoltenberg. Advierte de nuevo sobre Putin. Dice, si gana en Ucrania va a usar la fuerza otra vez. Lo escuchamos. But NATO allies and the European Union need to step up and provide even more funding for Ukraine at this critical time. Because if
if President Putin wins in Ukraine, there is a real risk he will use force again. De la respuesta de Rusia después de informaciones que aparecían ayer en la agencia Bloomberg apuntando a posibles negociaciones, un posible sondeo por parte de Rusia con Estados Unidos para entablar negociaciones de paz. Hacemos una breve pausa y se lo contamos en Negocios Televisión. Nunca he invertido basándome en conocer con seguridad qué va a pasar en los siguientes 12 meses. Estamos inmersos en un cambio de paradigma. La era de la baja inflación y los tipos de interés también bajos ha terminado. El mundo ya no financiará a Estados Unidos con tanta facilidad como en el pasado. Están gestándose cambios profundos y a consecuencia de ello, los mercados cobrarán más por asumir riesgo. Así pues, en el equipo de inversión hemos definido 4 escenarios clave y les hemos asignado una probabilidad de materializarse en 2024. Hemos confeccionado para cada escenario una cesta de activos que debería aportar resiliencia en estos diferentes entornos económicos y en las diferentes regiones. Tenemos una hipótesis de referencia, pero este año compartimos los 4 escenarios para ayudar a los inversores a lidiar con un año de incertidumbre sin precedentes. Aquí puedes profundizar en nuestra visión sobre la evolución de cada clase de activo en estos escenarios. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de uno de los temas de la semana, este avión derribado en Belgorod esta misma semana con el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió de emergencia en el día de ayer y que se mojó más bien poco. Rusia está reprochando hoy a los países de Occidente no haber condenado el derribo por parte de Ucrania del avión de transporte militar ruso Il-76 con prisioneros ucranianos durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada en la víspera. Es lo que está informando EFE con palabras de Peskov, que dice que hasta ahora no hay ninguna condena categórica de este horrible atentado terrorista por parte de los países de Occidente. Dice, no hemos escuchado ni una palabra de condena. Es lo que ha declarado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Según este representante del Kremlin, este suceso requiere de una valoración adecuada de la comunidad internacional, ya que alegó no es la primera vez que Kiev mata a su propia gente. Por su parte, el Kremlin ha negado oficialmente un informe de Bloomberg que citaba fuentes cercanas al Kremlin que decían que Vladimir Putin estaba sondeando a Estados Unidos para que se entablaran conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Dice Peskov, no, este es un informe equivocado. Además, añade que esto no se corresponde en absoluto con la realidad. Los informes de medios de comunicación, en concreto Bloomberg, que afirmaban que Rusia está dispuesta a abandonar el estatus neutral de Ucrania y cambiar su posición sobre la adhesión de Kiev a la OTAN, no son ciertos. Es lo que afirmaba el propio Peskov. Anteriormente, la agencia Bloomberg había afirmado que Rusia supuestamente estaba explorando la opción de celebrar negociaciones con Estados Unidos para resolver la crisis en torno a Ucrania. En particular, según la fuente citada por la agencia, Moscú podría considerar la opción de retirar las exigencias de que Ucrania se niegue a unirse a la OTAN y a su estatus neutral. Miramos también las respuestas por parte de Rusia a Alemania. Palabras de Dmitry Peskov, que dice que Moscú va a examinar atentamente los planes de Alemania para desarrollar un plan de defensa. Dice además que Berlín ha tomado el camino de una confrontación decisiva con Rusia. Esto no es ningún secreto, es lo que asegura Peskov después de que Alemania, como les contábamos ayer,
está ya reaccionando a la guerra en Ucrania, está elaborando un plan de defensa integral por primera vez desde la Guerra Fría, es lo que aseguraba ayer el medio alemán MDR. El enfoque principal estaría en la disuasión. De hecho, responsables están considerando nuevos desarrollos en la guerra y estarían preparándose también para el sabotaje de infraestructuras críticas, la desinformación y los ataques cibernéticos. Se asumía, incluso según esta información, que gran parte de la Bundeswehr sería necesaria para defender el flanco oriental de la OTAN. Rusia reacciona a estas informaciones y dice que Berlín está tomando el camino de una confrontación decisiva. Seguimos con más noticias y es que Rusia ha denunciado que la inteligencia militar ucraniana había recibido un aviso 15 minutos antes de la entrada del avión de transporte militar ruso que transportaba prisioneros de guerra ucranianos en esta zona en la que fue derribado este miércoles. Moscú acusa a Kiev de derribar este avión en la región rusa de Belgorod. Seguimos mirando más noticias y hablamos del Comité de Investigación de Rusia, que ha denunciado que el avión que transportaba prisioneros de guerra y fue derribado a comienzos de semana fue alcanzado por un misil tierra-aire de fabricación ucraniana. Por su parte, Ucrania niega haber recibido esta advertencia. Seguimos mirando más noticias y hablamos ahora de las cajas negras de un avión de transporte militar ruso Il-76. Como saben, se estrelló este miércoles cerca de la frontera ucraniana y han sido entregadas ya a un laboratorio especial en Moscú para su análisis, según dicen medios estatales y según recoge la agencia Reuters. Los expertos ya han comenzado a trabajar en la recuperación de los datos de vuelo de las cajas. Pendientes también de una de las citas clave en el día de ayer, la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tuvo lugar una intervención por parte de la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, que aclaró que la ONU no podía confirmar de forma independiente las acusaciones cruzadas de Rusia y Ucrania sobre el incidente, es lo que informa la agencia EFE, que además apunta que el representante adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, tampoco negó la veracidad de la versión rusa de los hechos, lo que hizo presagiar que podía ser verdad. Miramos también a Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha decidido cesar a su ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, un mes y medio después de haberle nombrado. Aunque aún no existe comunicación oficial, Milei ha tomado la decisión tras sospechar que Ferraro ha filtrado información confidencial del gobierno, según está informando el periódico Infobae. Una vez que se haga efectiva esta medida, según este mismo medio, la idea de Milei es que el ministerio sea reducido a rango de secretaría, que pasará a depender de quien hasta ahora era su homólogo de Economía, el ministro Luis Caputo. No obstante, el canal de televisión TN cita diferencias en la relación entre Ferraro y el jefe de gabinete y hombre de la máxima confianza de Milei, Nicolás Posé, quizá la persona más cercana al mandatario dentro del gabinete, junto con su hermana Karina Milei, según informa la agencia EFE. Mirando también, por supuesto, al Banco Central Europeo, sin sorpresas, mantenía ayer la política monetaria y la clave estuvo en el discurso de su presidenta, Christine Lagarde, que reconoce que los miembros del Banco Central Europeo consideran prematuro debatir sobre la bajada de tipos, pero volvía a incidir en que lo más probable es que el primer recorte llegue en verano. Con todo, recordaba el objetivo de derrotar la inflación y advertía sobre el peligro inflacionista que suponen las subidas salariales. Escuchamos a Lagarde. The consensus around the table of the Governing Council was that it was premature to discuss rate cuts. And in addition to that, I typically stand by my comments. So the comments I made to your television channel, Bloomberg, I certainly stand by them. I'm not sure that I would exactly characterize them as you have, but I stand by what I have said, not what others have commented that. Vamos también a la actualidad nacional con España, que cerró 2023 con una tasa de paro del 11,76%, la más baja en un cuarto trimestre desde 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y el colapso financiero iniciado en Goldman Sachs, generando una de las crisis económicas más duras de la historia reciente. Pedro Sánchez, presidente español, aplaude los datos de la EPA de empleo que hemos conocido en el día de hoy. Asegura que 2023 fue un año formidable pese a tensiones geopolíticas y crisis energética. En un año, dice, que ha creado 180.000 empleos y está la temporalidad en mínimos históricos. Escuchamos a Sánchez. Y la EPA lo que nos dice es que el 2023 ha sido un año formidable, a pesar de haber tenido un contexto geopolítico tan difícil y su repercusión en el alza de los precios o la crisis energética. En solo un año, España ha creado más de 780.000 empleos. Más de 780.000 empleos. Hay 400.000 hogares más en los que todos los miembros están activos y con empleo.
y la temporalidad se sitúa en unos mínimos históricos, alcanzando el 16,5% cuando sabemos que siempre ha sido uno de los talones de Aquiles en nuestro mercado laboral. En definitiva, hoy España crece y crea más empleo de mejor calidad a pesar del difícil contexto geopolítico y los malos augurios de los profetas del Apocalipsis que, afortunadamente... Pendientes de la actualidad nacional, económica, geopolítica, internacional. No se vayan porque hacemos una breve pausa y enseguida miramos a la Corte Internacional de Justicia, enseguida la resolución del caso sobre Israel, posible caso de genocidio en esta guerra de Gaza. Una breve pausa y se lo contamos.